¿Qué tal, Rebequita? ¿Cómo estás? Buenas. Bueno, nos toca desarrollar lo que sería Revolución Francesa, era napoleónica y me parece también nos toca restauración. Restauración. A ver, vamos a compartir entonces la diapositiva correspondiente. A ver. Ya, muchachos, una preguntita. Buenas tardes, ¿qué tal, Maylin? Barbie, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mamita linda? A ver, estoy compartiendo una diapositiva. ¿La pueden ver, muchachos? ¿Me confirman, por favor? Sí se ve, ya, perfecto. Muy bien, jóvenes. El día de hoy nos toca desarrollar lo que sería la Revolución Francesa, ¿ya? Eh, bueno, entiendo que las preguntas son sobre la Revolución Francesa, era napoleónica y restauración, ¿no? Bueno, primero hay que aclarar lo siguiente, ¿ya? La Revolución Francesa es una revolución burguesa porque va a ser finalmente la burguesía la que acaba tomando el control. Hay que recordar que se lucha contra la nobleza, contra el poder fuerte de la iglesia, la nobleza nacional y extranjera. Recordemos que el rey pide apoyo internacional también para frenar la revolución. La revolución tiene sectores que están luchando que no son homogéneos. Dentro de lo que se llamaría el tercer estado está la burguesía, están los campesinos, está la pequeña burguesía, están los artesanos, jornaleros. Es un sector que no es homogéneo, ¿no? Ahora ellos quieren cambiar el orden, mientras que la nobleza quiere mantener el orden, el rey también, ¿no? Muy bien, muchachos, entonces vamos a partir de lo siguiente. ¿Cuáles son las causas para que estalle la Revolución Francesa? La causa más importante definitivamente va a ser la causa económica. Ya hay otras causas, como por ejemplo la influencia de la ilustración, las ideas ilustradas. Vamos a poner acá, las ideas ilustradas. ¿Ya? Las ideas ilustradas, la ilustración, ¿no? También tenemos, por ejemplo, vamos a poner esto por acá. Ya tenemos aquí la ideas de ilustración. Tenemos también, entre otras, las desigualdades sociales. Recordemos que en Francia existe una sociedad estamental donde está el clero, está la nobleza y está el pueblo, también conocido como tercer estado, ¿no? El pueblo, aquí está la burguesía, los artesanos, los campesinos. Entonces, muchachos, bueno, la causa más importante es la crisis económica. Hay un déficit fiscal, en Francia falta dinero. La pregunta es, ¿por qué falta dinero, no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, muchachos, lo que ocurre es lo siguiente. Primero, en Francia, durante el siglo XVIII, se destinan muchos recursos a la guerra de los 7 años. Recordemos una guerra que tiene Francia con Inglaterra. Se destinan muchos recursos a esta guerra y finalmente Francia la acaba perdiendo. La otra guerra también donde se pierden muchos recursos es la guerra que se produce por la independencia de 13 colonias. Recordemos que Francia, como perdió la guerra de los 7 años, quiere su revancha y qué mejor revancha que, en este caso, apoyar la independencia de las 13 colonias. Entonces, la política exterior de Francia, la política exterior es una, la guerra de los 7 años, en este caso, que forma parte de la política exterior, y la guerra de independencia, ¿no?
ya de la independencia de las 13 colonias, que le costó bastante dinero a Francia. También recordemos que en Francia hay una nobleza que recibe rentas del Estado, una nobleza parasitaria. Básicamente son personas que, bueno, al tener privilegios reciben rentas y así se despilfarra el dinero público, ¿no? Ahora, había un palacio donde estaba el rey que se llama el Palacio de Versalles, construido por Luis XIV, Luis XVI. Lo que hace es, bueno, permitir o consentir que en el Palacio de Versalles se hagan pues actividades que iban con el lujo y el derroche, ¿no? Habían banquetes, habían conciertos musicales, había presentación de joyas, vestidos, ¿no? Eh, la, bueno, en este caso el Palacio de Versalles fue llamado como la tumba de la nación y la esposa de Luis XVI, el rey de Francia, la esposa de Luis XVI, María Antonieta, fue llamada Madame Déficit, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos el despilfarro de la corte de Versalles. Ya no olviden ustedes que cuando el rey tenía dificultades económicas, lo primero que hacía era elevar los impuestos al tercer estado, ¿no? Lo que pasa es que de tanta presión económica sobre el tercer estado, ya la gente estaba harta y el rey se daba cuenta ya, o sea, no podía solucionarse la crisis siempre cobrando impuestos al tercer estado, porque esto ya implicaba un agotamiento de la población y, por supuesto, la posibilidad de que ellos puedan rebelarse. Entonces tenemos aquí, hay un despilfarro en la corte de Versalles. También recordemos las desigualdades sociales como la sociedad estamental hacían que el tercer estado pague impuestos siempre. El clero y la nobleza no pagaban impuestos. A pesar de que ellos poseen el 70% de las tierras, el 60% de las tierras eran de los clérigos y de los nobles, pero ellos no pagaban impuestos. Controlan el poder político, tienen cargos de gobierno, ¿no? Mientras que el tercer estado, donde estaba la burguesía, los campesinos, artesanos, no tenían privilegios y pagaban rentas, pagaban muchos impuestos, eran la masa tributaria. Bueno, entonces tenemos aquí causas ideológicas, la ilustración, causas económicas, el déficit fiscal, causa social sería la sociedad estamental. Ya te dije, ellos no pagan impuestos, son privilegiados, en cambio ellos sí pagan impuestos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Otra causa sería la crisis del antiguo régimen. A ver, escúchame. En el caso de Francia y algunos países de Europa, frente a la crisis, ya el antiguo régimen no parecía ser solución, ¿no? Frente al problema económico, em, el feudalismo ya no es solución, ¿no? Ni los gremios, ¿no? Ni los... no eran, pues, o no era correcto insistir en mantener este antiguo régimen, ¿no? El absolutismo tampoco era solución, que era parte del problema. Entonces, hay muchas cosas del antiguo régimen que ya se habían convertido en problema. Y si Francia tenía que cambiar, lo tendría que hacer fuera del antiguo régimen o rechazando al antiguo régimen, ¿ya? Por eso se dice que el antiguo régimen sería pues también una causa, ¿no? Una causa política, ¿no? ¿Ya? Muy bien. También un detalle, jóvenes, es la revuelta aristocrática del año 1788. Sería en realidad 1787, vamos a corregir esto, ¿ya? Vamos a poner acá. El año 87 fue, ¿no? Y ahora sí. Ya a ver, ¿qué fue lo que pasó? El rey Luis XVI, rey de Francia, era consciente que tenía que hacerse una reforma tributaria. Y esta reforma tributaria pasaba por hacer que el clero y la nobleza paguen impuestos. Eran propuestas de ministros del rey. Es más, bueno, Calonne, Malesherbes y Jacques Necker, que fueron sus ministros, coincidían en que tenía que haber una reforma tributaria. Y la idea era que el clero y la nobleza paguen impuestos, los privilegiados. Lo que pasa es que el rey los reúne y les pregunta, ¿no? Ingenuamente el rey, no sé si llamarlo ingenuamente, pero el rey les pregunta si están de acuerdo con pagar impuestos, ¿no? Claro que obviamente los privilegiados pues no van a querer.
pagar, ¿no? Se van a oponer a la posibilidad de que ellos paguen. Así que, bueno, cuando se reúnen con el rey, ellos le dicen al rey o informan al rey de que no quieren pagar, no desean pagar. Bueno, y el rey toma la decisión de seguir cobrando impuestos al tercer estado. Curiosamente, a este hecho, donde los clérigos y los nobles aceptan, o rechazan, mejor dicho, ¿no? Rechazan pagar impuestos, a este hecho se le conoce como la revuelta aristocrática, ¿ya? Miren, y algo que debe tener claro ustedes, jóvenes, es que los privilegiados así nomás no renuncian a su privilegio. Pues, ¿no? Esto lo he visto en toda la historia, jóvenes. Ya lo vimos en una clase, ¿no? ¿Se acuerdan los hermanos Graco, ¿no? Los optimates, pues no quisieron hacer la reforma agraria. Es más, les podría asegurar con toda certeza, jóvenes, que estos privilegiados, o los clérigos y los nobles, preferían ver a Francia hundida en una revolución o en un caos que perder sus privilegios, ¿no? Entonces, es una pena decirlo, pero bueno. Entonces, el rey insistió en que el clero y la nobleza pagaran impuestos, pero ellos, bueno, rechazan pagar impuestos, ¿no? Obviamente al rey se la pone más difícil y el rey tiene que buscar una solución. Así que Necker le insiste al rey de que convoque a estados generales. ¿Qué es eso, profesor? Bueno, se van a reunir ya no solamente los clérigos y los nobles. Ahora, en una asamblea que se llama Estados Generales, se va a reunir también los sectores del pueblo, ¿no? Del tercer estado. Muy bien, muchachos. Entonces, bueno, a este hecho en que los clérigos y los nobles no quisieron pagar impuestos se le conoce como la revuelta aristocrática. Ya te dije, quedó pendiente para después que se puedan reunir en los estados generales, ¿no? ¿Ya? El rey aceptó, Necker también lo propuso, así que bueno, se quedó así. Entonces, bueno. Y hay un hecho que muchos consideran que fue el detonante para que estalle la revolución, ¿no? Que sería la crisis agraria del año 1788. Hay para que me entiendan fácil. eh, Hay malas cosechas, ¿ya? Bajan las temperaturas, ¿ya? Bajan las temperaturas, hay malas cosechas, ¿ya? Y hay una escasez del trigo, ¿ya? Frente a la escasez del trigo, suben los precios de los alimentos derivados del trigo, como el pan. No hay pan, muchachos, ¿ya? No hay pan y ocurre que los pobres gritaban pan por las calles, ¿no? Gritaban pan, pan, pan. Y, bueno, dicen que no había pues pan, y la gente gritaba pan. Entonces, bueno, ahí tenemos entonces que otra causa de tipo económica sería pues la crisis agraria. En realidad fue una crisis alimenticia, ¿no? ¿Ya? Repasando, la primera causa es económica, déficit fiscal, falta de dinero. Segunda, la sociedad estamental y la presión tributaria sobre el tercer estado. La causa política, recordemos la crisis del antiguo régimen, ¿ya? La crisis del antiguo régimen. La revuelta aristocrática, donde el clero y la nobleza rechazaron pagar impuestos. La ilustración. Y por último, la crisis agraria del año 1788. Muy bien, la Revolución Francesa tiene dos grandes etapas. Cuatro son monárquicas y dos son republicanas. A ver, de la etapa monárquica tenemos subetapas como los estados generales, donde el pueblo se reúne con el clero y la nobleza ante el rey, se llama estados generales. De ahí la Asamblea Nacional es cuando el rey disuelve los estados generales y los representantes del pueblo que se quedaron se reunieron en la Asamblea Nacional. La Asamblea Constituyente es cuando se hacen las reformas más importantes, ¿ya? La Asamblea Constituyente. La Asamblea Legislativa, ¿ya? Surgen los clubes políticos en esta etapa,
¿Ya? Miren, la Asamblea Constituyente acaba cuando el rey intenta escapar y es llevado a prisión. En ese momento, una asamblea legislativa es la que pasa a gobernar, ¿no? ¿Ya? Y las dos etapas que son republicanas es la Convención Nacional y el Directorio. Recuerden muy bien que al rey le cortan la cabeza, ¿no? Al rey le cortaron la cabeza. Empieza la Convención y el Directorio, ¿no? Entonces serían 6 etapas, de las cuales 4 son monárquicas y 2 son republicanas. Ya, ¿cómo empieza todo? Primero con los estados los estados generales, ¿no? Ya, en los estados generales el rey, que se llama Luis XVI, convoca a los representantes del primer estado, segundo estado y tercer estado, que el pueblo es tercer estado, burguesía y campesinos, con el objetivo, pues, de iniciar la reforma tributaria, ¿no? O sea, si queda claro para todos ustedes, lo que busca principalmente el rey es solucionar la crisis económica. El rey quiere solucionar la crisis. El rey quiere solucionar la crisis. Y para eso convoca a los representantes de los tres estamentos, ¿no? Para llegar a una solución. Ya te dije, el objetivo de los estados generales era hacer la reforma tributaria. El problema es cómo se votaba. Cómo se votaba en los estados generales, ¿no? Bueno, se votaba por estamento. Cada estamento, clero, nobleza y pueblo, tenía un solo voto. Así que los representantes del pueblo insisten en que debe haber voto individual y no estamental. Estamental era la forma de votación antigua, ¿no? Por mayoría simple. Si eran 300 los representantes del pueblo, o 600 mejor dicho, bueno, estaba bien, pero si eran de la nobleza, supongamos 300, la cuestión es que si habían 300 representantes del pueblo, o 600 en todo caso, como ocurrió, tenía que haber 600 votos, ¿ya? Entonces, esto proponía la burguesía. ¿Por qué, profesor? Fácil, porque en el sector del clero y la nobleza habían algunos clérigos y nobles que apoyaban la reforma tributaria. O sea, había gente que estaba de acuerdo con la reforma tributaria. Claro que la mayoría no quería pagar impuestos, pues, ¿no? Especialmente los sectores de la iglesia. Muy bien, al final el rey se retira y disuelve la asamblea, ¿no? Los representantes del pueblo deciden agruparse y son expulsados a una sala o salón contiguo que se le va a llamar el juego de la pelota. Ya. Los 600 del pueblo que habían asistido aquí a esta reunión deciden declararse en Asamblea Nacional. Hubo algunos nobles presentes que apoyaron y hubo también bastantes miembros de la iglesia o clérigos, ¿ya? Muy bien. Entonces, primero hace estados generales, donde se reúnen representantes del clero de la nobleza del pueblo. Los representantes del pueblo se declaran en Asamblea Nacional, ¿ya? Y también allí bueno, juran los revolucionarios no separarse hasta dar a Francia una constitución. Muy bien. El rey, al ver el caos y el desorden en el que se había convertido Versalles y aparte recibía noticias de lo que estaba ocurriendo en las calles, el rey entonces tomó una decisión muy particular, ¿no? El rey decide que va a gobernar obedeciendo una constitución que se iba a hacer en la Asamblea Nacional. Pero al rey lo que más le preocupó fue el desborde popular.
que ya era pues muy notorio, ¿no? Muchos representantes del pueblo habían advertido de que el pueblo se iba a levantar, como había pasado entonces. Entonces, muchachos, frente a este desborde popular que se estaba produciendo, el rey decide aceptar gobernar con una constitución, ¿ya? A partir de esta etapa, como el rey va a gobernar con una constitución y hay una asamblea que tiene que ser la constitución, entonces a esta forma de gobierno se le va a llamar monarquía constitucional, ¿ya? Pero bueno, vamos a empezar a hablar de la asamblea constituyente, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué se llama así? Porque tiene que ser una constitución y el rey había aceptado gobernar con esa constitución. Muy bien, ¿qué podemos decir? El 14 de julio del año 1789 se produce la toma de la Bastilla, número uno. ¿Qué más? Se crea un ejército patriota nacional para reemplazar al ejército que había existido cuando el rey tenía poder total, que se llama la Guardia Real. La Guardia Real va a ser disuelta y se crea en su lugar la Guardia Nacional. Se crea la Guardia Nacional, ¿ya? Quien va a dirigir el Lafayette, no olvidemos que Lafayette fue bueno, un general del ejército real. Había estado al servicio del rey, pero se pasa al bando popular, ¿ya? Lafayette. Se produce el gran miedo, que es el temor de muchos nobles que estaban en prisión a que llegaran los campesinos y, bueno, en realidad los campesinos tenían miedo a que nobles extranjeros llegaran a rescatar a los nobles que estaban en prisión. Surgió un pánico, surgió un pánico en toda Francia, ¿no? ¿Ya? Especialmente para los revolucionarios, ¿no? No podían creer de que en este caso los revolucionarios atacaran a los nobles que estaban hechos prisioneros. Pero bueno, muchos campesinos entraron a las prisiones y mataron a muchos nobles, acusándolos de que estaban pidiendo intervención extranjera, ¿no? Ya, una de las medidas más importantes de la Asamblea Constituyente sería la anulación de los derechos feudales. Ya, los condes, marqueses, duques están obligados ya a entregar sus títulos, ¿no? Y sus privilegios, ¿ya? Entonces, se anulan los derechos feudales, se le quita a los condes, marqueses y duques sus tierras, que la gente les pague impuestos, está prohibido, ¿ya? También se aprueba la ley Chapelier, que establece el libre mercado, la constitución civil del clero, que dio origen a dos tipos de religiosos, los que estaban con la revolución, que se llaman los constitucionales, y los que están contra la revolución, que van a ser llamados clero refractario. La pregunta es, ¿por qué surgieron los refractarios? Bueno, cuando se hizo la constitución civil del clero, se establecía allí que el Papa ya no podía asignar a los obispos. Quien iba a hacerlo era una asamblea de representantes del pueblo. Muy bien. Muchas propiedades de la iglesia pasan a manos del Estado con la constitución civil del clero. ¿Ya? Muy bien. Y el documento más importante de toda la revolución sería, por supuesto, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Ya? Donde se establecen derechos fundamentales de la persona, por ejemplo. Decía o empezaba así, todos los hombres nacen y son libres, todos los hombres nacen, son libres e iguales ante la ley, ¿no?
Muy bien. Este documento, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por si acaso, tiene 17 artículos. Ya, muchachos, bueno, entre los 17 están los principios de igualdad, libertad, seguridad, propiedad privada, ¿ya? También se establece la división de poderes. En el caso, hay cinco. Bueno, ya, la cuestión es esta, ¿ya? Establecen derechos fundamentales. Miren, le voy a citar algunos artículos que están en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿ya? La soberanía recae en la nación. Todos los hombres son iguales ante la ley. Todos los hombres son libres de hacer, o todo está permitido a menos que lo prohíba la ley. ¿Qué más se establece ahí? Todo pueblo tiene derecho a rebelarse contra la opresión y la tiranía. Todo pueblo tiene derecho a rebelarse contra la opresión y la tiranía. Derecho a la presunción de inocencia. Toda persona es inocente a menos que se demuestre lo contrario, ¿no? No está también en la Constitución, perdón, en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Obviamente, este documento va a ser la base para que después se apruebe la primera Constitución. La primera Constitución de Francia, la primera Constitución, ¿ya? Establecía la división de poderes. Francia ahora sería también una monarquía constitucional, es decir, el rey gobernaría obedeciendo lo que está en la Constitución, ¿ya? ¿Qué más? Se establece la división de poderes. Hay una asamblea que se encarga de hacer las leyes. El rey ya no hace las leyes, pues el rey intentó escapar, pues, ¿no? El rey estaba recontra furioso. Al rey le dan la copia de la Constitución y el rey reniega. No lo quería leer ya. Le avanzaba las hojas y cada vez que avanzaba una hoja nueva, el rey se estresaba. Porque hablaba de muchas cosas que el rey no quería que se le haya impuesto, ¿no? Bueno, la cuestión es que ocurre que cuando se aprueba la primera Constitución, se establece eh, primero la división de poderes, la monarquía constitucional, el establecimiento de una asamblea legislativa y el sufragio censitario. A ver, ¿qué es sufragio censitario? El sufragio censitario nace cuando solamente las personas que tengan educación, patrimonio, puedan votar, ¿no? Sí. Muy bien, entonces muchachos, el rey no está contento con la monarquía constitucional que él dirige y quiere escapar, ¿no? Intenta escapar, pero es capturado en Varennes y devuelto a París. Como el rey está hecho prisionero porque había intentado escapar, se crea una asamblea legislativa. Bueno, en realidad era la que tenía que hacer las leyes. Ellos pasan a gobernar Francia. El rey está hecho prisionero. Es acusado de, bueno, haber intentado escapar. Ahora, la situación del rey se complica. ¿Por qué? Porque durante la asamblea legislativa, estamos hablando del año 1792, ¿ya? Habían muchas facciones también en la Asamblea Legislativa. Una de ellas era de los jacobinos. Surgen aquí tres de los partidos políticos más importantes de la Revolución, ¿ya? Los girondinos, dirigidos por Brissot, los jacobinos, dirigidos por Robespierre, ¿ya? El manifiesto de Brunswick. Bueno, ya entonces, ¿qué pasa? Comienzan a discutir qué hacemos con el rey. La gran burguesía estaba en el club de los girondinos. Acuérdate, G de girondino, G de gran burguesía. Ellos querían la revolución, pero no querían profundizarla, no querían hacerla muy popular. Básicamente lo que buscaban ellos era tomar el poder, ¿no? Muy bien. Entonces están los girondinos, que son de la gran burguesía, los jacobinos de la pequeña burguesía, son más radicales, quieren cambiar profundamente em, Francia.
¿ya? Entonces, el asalto a las Tullerías, ¿no? Ya, ¿qué fue el asalto a las Tullerías? Es cuando se encuentran las cartas del rey y la gente lo rechaza y decide, pues, bueno, la cuestión es que el rey está hecho prisionero y los girondinos y los jacobinos están discutiendo qué hacemos con el rey. Mientras ellos estaban pensando qué hacer con el rey, los austriacos estaban haciendo movimientos militares extraños en la frontera con Francia. Sí. Así que muchachos, ya, el temor estaba aquí que los jacobinos tomen el control de Francia, pues. Los jacobinos querían una revolución más radical, o sea, querían profundizar la revolución, los jacobinos, ¿ya? Bueno, ellos en la tercera, en este caso, cuando el rey es acusado de escribir a reyes extranjeros y el rey es acusado también de invitar a países vecinos a invadir Francia, ¿no? Considerado traidor. Pero con el tiempo vamos a ver, los jacobinos comienzan a ganarse un prestigio pues importante, ¿no? Y a ver, los jacobinos son la pequeña burguesía radical, le declaran la guerra a Austria y también a Prusia, y se produce la batalla de Valmy, que es la primera victoria revolucionaria, ¿ya? Entonces, que quede claro a todos ustedes que cuando se produce o se instala la Asamblea Legislativa, el rey es un tema de discusión entre los distintos sectores políticos o clubes políticos, ¿no? Los girondinos estaban en la derecha, los jacobinos estaban a la izquierda, ¿ya? Y cuando se declara la guerra a Austria, los franceses deciden luchar y derrotan al llamado ejército austriaco, dirigido por el duque de Brunswick, en la batalla de Valmy, 1792. Allí, en la batalla de Valmy, llegaron soldados que eran de Marsella, cantando una canción que se va a hacer muy popular, ¿no? Conocida como la Marsellesa, ¿no? Muy bien, muchachos. Bueno, ya ahora el gobierno ya no puede estar en manos de la Asamblea Legislativa porque el rey, que ha sido hecho prisionero, es acusado de alta traición. Entonces, los distintos sectores políticos o fuerzas políticas de Francia deciden reunirse para resolver sus diferencias. A través del sufragio universal se convoca una convención nacional, ¿ya? Ahí se confirma que el sufragio universal es la mejor forma de organizar el poder que podía existir para bueno, los girondinos y jacobinos. La revolución ya no tenía marcha atrás. Con el rey tenía que hacerse algo. ¿Qué hacemos con el rey? Obviamente al rey lo van a decapitar, ¿ya? Y se crea la Primera República Francesa, la Primera República. Luis XVI es condenado a la ejecución y por supuesto la primera coalición se va a formar. En la convención se forma la primera coalición contra Francia, ¿ya? Entonces con apoyo de los Sans-Culottes. Ah, ¿quiénes son los Sans-Culottes? Son los pobres de París. Lo que pasa, jóvenes, es que en ese contexto de caos y desorden, ¿ya? Los girondinos parecían ser muy mansos, pues los girondinos son de la gran burguesía, quieren la revolución pero no quieren profundizarla. Así que aparece un sector más radical con apoyo de los sectores populares o los pobres que serían los jacobinos. Ellos acaban tomando el poder, ¿no? Desplazando a los girondinos en la convención. Su líder era Maximiliano Robespierre, es cierto, ¿ya? ¿Por qué le decían gobierno del terror? Porque Robespierre era un tipo intachable y consideraba que en esta situación de revolución lo mejor era como que
allanar el cielo o la idea, ¿no?, de que ese gobierno sería inflexible. Además, Robespierre en su primer discurso dice, lo recuerdo muy bien, nos gobernaron con terror y ahora el terror será para los enemigos del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, se establece lo que se va a conocer como el gobierno del terror. El gobierno del terror duró un año y 2 meses, ¿ya? Duró solamente 14 meses, pero lo que hizo Robespierre jóvenes cambió Francia para siempre, ¿no? Pero eso como que, por ejemplo, creó un calendario revolucionario, creó un comité de salvación pública donde habían 10 delegados de toda Francia y a la cabeza estaba el rey, ¿ya? Entonces, que quede claro, jóvenes, que los jacobinos eran los que eliminaban a toda forma de oposición, ¿ya? Se crea un comité de salvación pública donde hay 10 delegados de toda Francia y a la cabeza estaba Robespierre, que muchos lo veían como una especie de nuevo rey, ¿no? Por eso es que también le vino la crítica a Robespierre, pues, ¿no? Robespierre era el jefe, por así decirlo, máximo de la revolución, ¿no? Pero muchos lo veían como una especie de nuevo rey. Bueno, entonces que quede claro, se crea el calendario revolucionario, el Comité de Salvación Pública, el Tribunal Revolucionario y se establece la ley de los sospechosos. Los jacobinos habían hecho leyes como la ley del empréstito forzoso, la ley de la leva forzosa, y muchos girondinos vieron a Robespierre como una amenaza, así que decidieron acabar con él. Le hacen no sé, pues un golpe de estado que se va a llamar el 9 Termidor. Ya está. Muy bien, muchachos. El directorio, ya, en el directorio, Napoleón, lo más importante, ¿no? Derrota a la primera coalición. Los derrota primero en Italia, donde lucha contra los austriacos. Los derrota en la batalla de Arcoli, Loda y Rivoli y les obliga a firmar una paz que se llama la paz de Campo Formio, pues, ¿no? La paz de Campo Formio. Muy bien. También Napoleón tuvo una campaña en Egipto contra los ingleses, donde va a ganar en tierra en la batalla de las pirámides, pero pierde en el mar en el combate naval de Abukir, ¿no? Mira, acá ocurre algo que a Napoleón le va a pasar varias veces, ¿no? Napoleón en el mar no era genial, ¿no? Sus almirantes menos, pues, ¿no? Pero en tierra Napoleón era invencible prácticamente, pues. Napoleón. Ahorita vamos a ver algunas de sus victorias más importantes, ¿no? Napoleón fue un genio de la guerra, o sea, un genio de las tácticas y estrategias militares de la guerra, ¿ya? Bueno, el director llegó a su fin cuando la gran burguesía, aliada con Napoleón Bonaparte y su ejército, deciden dar un golpe de estado que va a ser el 18 de Brumario, ¿ya? En el golpe de estado el 18 de Brumario. Ya hijo, ya muchachos, ahí acabaría entonces la Revolución Francesa, ¿ya? Empieza con los estados generales y culmina con el golpe de estado el 18 de Brumario. Muy bien, vamos rapidito con las preguntas entonces. Mm. No esas preguntas, a ver, vamos a ver. Ya, voy a presentar el material, me confirman si es el que tienen ustedes. Ya, este, muchachos, sí, este es el material que tienen ustedes, ¿no? Ya, perfecto, Milen. Ya, Rebequita, chévere. Muy bien, vamos con lo que sería
A ver, esa es la pregunta uno. En Francia, segunda potencia mundial europea del siglo XVIII, se originó uno de los grandes acontecimientos que marcó un hito en la historia moderna, porque significó la finalización del antiguo régimen, la Revolución Francesa. Esta fue un proceso social y político que trajo como consecuencia la... A ver, esta fue el proceso, a ver, proceso social y político que contrajo como consecuencia la abolición del absolutismo. Respecto al proceso, establezca los eventos relacionados. A ver, eso es la Revolución Francesa, pues, ¿no? A ver, dice. El Estado francés en 1789 enfrentaba una dura crisis económica debido a su apoyo a Inglaterra. No, falso. En todo caso, si hablamos de apoyo, sería el apoyo que se hizo a la independencia de las 13 colonias. A ver, la primera entonces premisa no puede ser porque dice Inglaterra y fue contra Inglaterra, no fue apoyando a Inglaterra. Los burgueses rechazaron pagar impuestos, ya. A ver, esta sería entonces falso. Ya, entonces la una es falsa porque Inglaterra no es. Los burgueses rechazaron pagar impuestos. Los burgueses pagaban impuestos, eran parte del pueblo, no rechazaron. Los que rechazaron fueron los clérigos y los nobles. También es falso. Ya, entonces sería aquí no, no, no hay dos. En la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano se planteó los principios de igualdad, libertad, sí, por supuesto, ese fue el aforismo, ¿no? Como eran 17 artículos y mucha gente no leía, entonces crearon un aforismo para apoyar ese documento, ¿no? Fue eh, igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? Pero ese sería verdadero, pues, ¿no? En la convención, la revolución entró en su fase más radical con la dirección de Robespierre, sí, por supuesto. Entonces la clave sería jóvenes 3 y 4 nada más, ¿no? Creo que alguien ha dado su clave. Sí, excelente, Alessandra. Sería entonces 3. Muy bien, la clave sería entonces 3 y 4, ¿no? 3 y 4. Vamos para mover esto. 3 y 4. 2 dice relacionar, ¿no? Relacione cada uno. A ver, vamos a ponerlo acá con esta. A ver, relacionamos, ¿ya? Asamblea Constituyente sería con. A ver, vamos a ponerlo bonito, ya. Esto lo ponemos acá, dibujar. Ya. Asamblea Constituyente sería con dedo, uno de. Se anulan los derechos feudales. Sí.
Dos, Asamblea Legislativa. 12, el asalto a las Tuileries. Convención Nacional o Jacobina, la dictadura de Robespierre. Y lo que queda sería el directorio republicano. Napoleón vence en la batalla de las Piraques. Entonces sería 1D, 2C, 3A. ¿Cuál es la clave entonces? 1D, 2C, 3A. Dedo, ¿no? Doki. Ya, dado. Ujú. Vamos con la pregunta 3. Dice, la Revolución Francesa fue un proceso dirigido por la burguesía que puso fin al antiguo régimen y sentó las bases del pensamiento moderno. Uno de sus principales aportes fue la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Este documento permitió, bueno, sería la A, porque la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, bueno, tiene en realidad el fundamento, estos 17 artículos, para la Constitución que se hace en el año 91. La clave sería entonces la 3A. Ya, vamos con la pregunta número 4. ¿Cuál? A ver, vamos a ver. De la 2, ¿no? La 2. O la 3 me están diciendo. Ya nos dice Alessandrita. Ya, ¿por qué no sería la C? Porque lo más importante en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano sería los derechos políticos, sus derechos políticos, ¿no? ¿Ya? Entonces, que quede claro a todos ustedes, muchachos, ¿ya? Que en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿ya? Se produce un conjunto de derechos políticos. Ya te he dicho, por ejemplo, a ver, derecho a eh, la libertad, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a elegir y ser elegido, que se dice la soberanía popular, ¿no? De la 3 por eso, pues, Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Este documento permitió sentar la base para la Constitución del año 1791. Claro, pues está bien. Dice derechos económicos, sociales y culturales, no dice políticos. Claro, por ejemplo, en la 3 dice, a ver, también los derechos humanos dice, los derechos del hombre y ciudadano, perdón, dice derecho a la propiedad privada, derecho a la igualdad ante la ley, derecho por ejemplo, a oponerse contra la opresión y la tiranía, derecho a la inocencia,
o a la presunción de inocencia, ¿no? Está en esta Constitución, o en este documento que se llama la Declaración de los Derechos del Ciudadano. La 3 entonces sería la A, pues, ¿no? 4. La tercera etapa de la Revolución Francesa, tercera etapa, o sea, que sería la Asamblea Constituyente. Napoleón, ¿qué es esto? Entonces acá no vamos a las preguntas de Revolución Francesa. A ver, ya. A partir de la 4 hasta la pregunta número hasta la 7, ¿no? Sería era napoleónica. ¿Pueden ver la diapositiva, muchachos? Es de la napoleónica. ¿Se puede ver, jóvenes? Estoy compartiendo otra diapositiva. Sí se ve, perfecto. Oso. Ya, miren, miren, Napoleón fue un tipo brillante en su carrera militar, es indiscutible, ¿no? No hay ningún estudioso de la ciencia de las guerras o de la ciencia militar, porque también se le llama, que diga lo contrario, ¿no? Napoleón Bonaparte fue un tipo genial militarmente hablando, pero también fue un político muy astuto, tenía una combinación perfecta. Es más, cada acción militar que él tomaba la decidía o la resolvía políticamente, evaluaba políticamente el impacto, las consecuencias. Napoleón era un tipo muy audaz. Bueno, yo les aclaro, Napoleón era liberal, pero que quede claro a todos ustedes, era un liberal, pero con sus pausas, ¿no? Napoleón cree en las libertades individuales, pero no cree que en todas, o sea, no considera que todos deberían tener muchas libertades individuales. Cree que la gente debe tener libertades individuales, pero algunas, no todas las libertades individuales. Ese es uno. Dos, para Napoleón, ¿ya? El libre comercio, el libre mercado, la propiedad privada, sí va. O sea, Napoleón creía, era liberal, pero a su estilo, para que me entiendas, ¿ya? Es más, hay historiadores que consideran que el gobierno de Napoleón era una, lo llaman liberalismo autocrático, lo llaman, pero bueno, en fin. Ya te dije, Napoleón Bonaparte era liberal, pero no era fanático o hincha del liberalismo. Sabía muy bien. Es más, recuerdo haber leído una de sus frases que decía, está bien darle libertades al pueblo, pero hay que saber cuáles, decía, ¿no? No pueden ser todas, porque Europa podría convertirse en un caos o zozobra, decía, ¿no? Entonces, bueno, Napoleón era liberal. Y Napoleón es considerado como uno de los difusores del liberalismo más importantes, porque él con sus campañas militares difundía las ideas y el legado del liberalismo, ¿no? Entonces, Napoleón era liberal, fue un difusor de la revolución y el liberalismo por Europa, junto con sus campañas militares. Napoleón estableció un código civil que fue la base jurídica de Francia, que ha sido modelo de muchas constituciones del mundo. Profesor, ¿y por qué? El Código Civil de Napoleón reunía en sus páginas el pensamiento liberal, las ideas revolucionarias, las ideas de la Ilustración y el derecho romano.
todo junto en una gran obra jurídica, ¿ya? El Código Civil. Entonces, muchachos, no olviden eso, ¿ya? Napoleón fue un liberal, sí, difundió el liberalismo, sí. Napoleón creía en las libertades individuales, sí. Napoleón creía en la propiedad privada, sí. Napoleón creía en el libre mercado, sí. Creía en que la población tenga todas las libertades posibles o las que se habían establecido con la revolución, no. No creía en que la población tenga todas las libertades. Entonces, como te dije, es un liberal moderado a su estilo. El Código Civil fue otra obra o importancia que tiene Napoleón. Miren, suena extraño, pero el hecho de que Napoleón invade España, o la invasión que hace Napoleón a España, también jugó, bueno, tuvo un eco muy importante en América, ¿no? La invasión de Napoleón a España fue como que, no sé, pues abrió la posibilidad de que las colonias se hagan independientes. Muy bien. Entonces, Napoleón cuando invade España, esta invasión tiene un impacto en los procesos de independencia de América Latina. Miren, le voy a decir algo puntual, ya jóvenes. Napoleón es cierto que invade España, curiosamente, con el objetivo de invadir primero invade Portugal, ¿saben? ¿No? Y bueno, después invade España. Había acordado Napoleón con el rey Carlos IV la invasión a Portugal, inclusive, ¿no? Habían firmado un tratado que se llama Fontainebleau, pero Napoleón pues lo acaba rompiendo e invade España. Ahora, ¿esto tiene un impacto en América? Sí, se forman las Cortes de Cádiz, recordemos, se forman las juntas de gobierno. Curiosamente, no para rechazar la corona española, ¿no? La mayoría de juntas de gobierno eran fidelistas, inclusive, sino que desconocían a José I. Napoleón puso a su hermano, José I, o en este caso sería pues su hermano José Bonaparte Pepe Botella, ¿no? Lo que pasa es que muchos de los súbditos del rey de España lo desconocen como rey, pues. O sea, Napoleón pone un nuevo rey en España y muchos españoles no reconocen al nuevo rey que Napoleón ha puesto. Pues ahí empieza el pleito, pues, ¿no? Y en América Latina, eso es lo curioso, ¿no? Muchos fidelistas dijeron, bueno, el rey no es Pepe Botella, sino es, bueno, en este caso Fernando VII, el hijo de Carlos IV, ¿no? Entonces, la invasión de Napoleón a España tuvo un impacto en América, ¿no? Y obviamente sus campañas militares alteraron el mapa de Europa. Ya. La era napoleónica tiene dos etapas, el consulado, que está aquí, y el imperio, ¿no? El imperio. Muy bien. En el caso del consulado, ya, no olviden ustedes que abarca del año 1799, cuando Napoleón da el golpe de Estado 18 Brumario, hasta que Napoleón se proclama emperador en el año 1804. El imperio abarca de 1804 hasta que Napoleón es derrotado en Waterloo en 1815. Bueno, acuérdate que Napoleón derrotó a la primera coalición en el directorio, derrota a la segunda coalición en el consulado. O sea, en otras palabras, primera coalición fue derrotada en el directorio antes del golpe de Estado del 18 de Brumario, porque Napoleón una parte le da un golpe de Estado al directorio, ¿no? Ya, entonces, Napoleón en el consulado vence a la segunda coalición. La batalla de Marengo, la batalla de Hohenlinden, se firma la paz de Amiens. Acá está, paz de Amiens. La paz de Amiens. Ya, la paz de Amiens es con Inglaterra, la paz de Luneville es con Austria. Ya. ¿Qué más? Ya Napoleón,
habiendo derrotado a la segunda coalición, se dedica a gobernar, ¿no? Establece las siguientes obras. Por ejemplo, el Código Civil que ya vimos, el Código Comercial, donde decreta, por supuesto, un código para libre comercio, la Legión de Honor. Napoleón procura que los hombres más destacados de Francia puedan ser reclutados para ser parte del gobierno, ¿no? Napoleón siempre decía a estos jóvenes, de repente no se te puede servir. Napoleón decía que cuando uno está en el poder, siempre hay adulones, ¿no? Y no está mal, es bueno tener gente leal, fiel, adulona, ¿no? El problema es cuando son muchos. Entonces, Napoleón siempre decía, es bueno tener adulones, pero también es bueno tener criticones. Pero eso, ¿y por qué? Fácil, pues, porque los adulones nunca te van a decir en qué estás fallando. Claro, tú puedes fallar, obviamente, pero el adulón, el que te siempre te revienta cohetes, no te pasa la franela, él nunca te va a criticar, pues. Por eso Napoleón decía, si me van a criticar, que me critiquen los buenos, pues, ¿no? Entonces Napoleón procuraba llevar al poder a hombres que sean críticos, obviamente, pero que sepan, pues, o sea, desde su conocimiento, su crítica pues sea buena, ¿no? Decía que así podría buscar su eficiencia en el Estado, ¿no? Bueno, Napoleón era así, era, claro, pues muy bien Alessandra, ¿no? Bueno, Napoleón pensaba así, Napoleón era un tipo bien práctico, ¿no? Si les contara, jóvenes, a veces Napoleón me daba risa, se reunía a sus altos mandos para tomar decisiones, porque era obligatorio reunirse, ¿no? Pero Napoleón decía, o sea, sus generales estaban discutiendo y él se dormía a un costado. Y no se escuchaba, pero como era obligatorio reunirse, él se reunía con ellos. Al final les decía, ¿saben qué? Lo que está aquí escrito es lo que van a hacer, ¿no? Entonces por las puras lo reunía. Cumplía la formalidad de reunión, pero él decía finalmente, las ideas están buenas, ¿no? No sé lo que le han dicho, pero esto que está escrito es lo que yo propongo y quiero que se haga, ¿no? Sí, pero él respetaba, como te digo, el fuero de las discusiones, en este caso, o los comités o asambleas que tenían que hacerse, pues. Sí, pero ojo, y esa propuesta que él traía, porque ahí está la genialidad de Napoleón, y eso de repente es algo que ustedes podrían imitar, ¿no? A veces tú convocas una reunión y ahí recién comienzan a discutir qué van a hablar, ¿no? Entonces, pero sí no es, pues, Napoleón antes de la reunión tenía todo listo. Como te digo, ¿no? En vez de, si veía que en la discusión había algo interesante, ¿no? Él la agarraba y lo agregaba y lo sumaba, pues, adelante, ¿no? Pero así era, pues, ¿no? Era un tipo original, ¿no? Ya está. Napoleón hace una reforma militar, permite que gente de extracción popular pueda acceder a la oficialidad. Antes, para ser un oficial, tenías que provenir de grandes familias, tenías que ser, no sé, pues hijo de condes, marqueses, duques en el ejército. Ahora no. Tú puedes ser del sector popular. Napoleón pensaba así, ¿no? Ninguna escuela militar forma al buen soldado. El campo de batalla sí. Entonces, para Napoleón, si tú en la batalla habías demostrado cualidades excepcionales, tenías méritos, mostrabas liderazgo, determinación, ¿no? Cualidades de un jefe, un líder, Napoleón te consideraba y te podía ascender, ¿no? Eso hizo que muchos de sus generales, que eran de extracción popular, que no tenían familias de la nobleza, estén con Napoleón hasta el final, ¿no? Sí, jóvenes. A Napoleón no le importaba si tú estudias en una escuela, porque él decía, el verdadero genio militar o el estratega militar nace en el campo de batalla, no nace en una escuela. En una escuela militar te pueden dar mucha teoría, ¿no? En la práctica, ¿no? En la cancha, ahí donde queman las papas. Entonces, Napoleón promovía muchas veces a militares que habían demostrado sus cualidades en campo de batalla como oficiales, ¿no? Eso es lo genial, ¿no? Por eso es que muchos oficiales que llegaban a altos rangos, que eran de extracción popular, lo acababan queriendo, pues, ¿no? Bueno, Napoleón hace una reforma militar. El ejército ahora ya deja de llamarse Guardia Nacional y se va a llamar ahora Le Grand Armée o el Gran Ejército, ¿no? Así lo llama a su ejército Napoleón Bonaparte. Le Grand Armée. Le Grand Armée. Bueno, eh, ¿qué más? Napoleón firma un concordato con el Papa, en este caso el Papa Pío VII, el año 1801. Y la idea es que el Papa, le dice al Papa, mira Papa, y lo cumple, ¿ah? Napoleón elimina el calendario revolucionario que había creado Robespierre, que más establece que un sector de la educación va a estar en manos de la Iglesia. Decreta también que algunas propiedades confiscadas a la Iglesia durante la Revolución le van a ser devueltas a la Iglesia.
El Papa un poco más y ya lo quería abrazar, ¿no? Pero Napoleón le dice, Papa, con todo cariño quiero que estés en mi coronación. Quiero ser emperador. Napoleón quería una coronación pues que sea espectacular, ¿no? Una con mucha tradición y con la presencia del Papa, como había sido antes la coronación de los reyes carolingios. El Papa acepta ir y bueno, en 1904 Napoleón primero hace un plebiscito, una consulta popular, la gente lo apoya y con este apoyo Napoleón hace su ceremonia en Notre Dame. Notre Dame, recordemos, la iglesia principal de París y se convierte en emperador. El Papa asiste, pero Napoleón no es coronado por el Papa, Napoleón se corona solo. Y es más, Napoleón cuando se corona no dice me proclamo emperador en nombre de Dios, sino que dice me proclamo emperador por voluntad de los franceses, ¿no? Algo que por supuesto rompía todo el protocolo de esa época. Napoleón estaba dando a entender que el poder civil, en este caso el poder del Estado, está por encima del poder religioso, en un acto simbólico de Napoleón. Mucha gente lo tuvo claro, ¿no? Napoleón está dando a entender que el Estado está por encima de la iglesia, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces muchachos, bueno, en la etapa imperial o en el imperio napoleónico se producen de la tercera hasta la séptima coalición. Entonces, que quede claro, en la etapa del directorio se derrota la primera coalición, en el consulado se derrota la segunda coalición, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima coalición, porque son 7 coaliciones, se dan en la etapa del imperio, ¿no? ¿Ya, muchachos? Muy bien. En la tercera coalición, ¿ya? Acá sería Austerlitz. Vamos a corregir acá. Acá sería Austerlitz. Austerlitz es la batalla modelo de Napoleón. ¿Ya, muchachos? Napoleón demuestra su genialidad en esta batalla. En Trafalgar, 1905, pierde lamentablemente su flota. Su flota es derrotada, ¿ya? Napoleón disuelve el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ya? Y crea la Confederación del Rin, después de la tercera coalición. La cuarta coalición, mira, Napoleón gana en Ulm y en Austerlitz, en la tercera coalición. En la cuarta coalición gana la batalla de Jena y Auerstadt, ¿ya? Donde Napoleón derrota a los prusianos, ¿ya? Y en la batalla de Eylau y Friedland, Napoleón derrota a los rusos y con Rusia firma una paz que se llama la paz de Tilsit, ¿ya? Donde Rusia acepta el bloqueo contra Inglaterra, bloqueo continental o bloqueo comercial contra Inglaterra, ¿ya? Bueno, la idea para Napoleón era de que si Europa vende bastante, perdón, Inglaterra vende bastante a Europa, y Europa es su mercado, Napoleón amenaza a los países de Europa con invadirles si comercian con Inglaterra, ¿no? Está prohibido comerciar con Inglaterra bajo amenaza de invasión. Ya, Napoleón decreta entonces la invasión a los países que comercian con Inglaterra, ¿no? Bueno, se produce la invasión a Portugal y España en el año 1808. Quinta coalición. Napoleón vence en la batalla de Wagram. Logra un acuerdo matrimonial. Como ha derrotado a Austria ya por cuarta vez, Napoleón le dice al rey de Austria que entregue a su hija en matrimonio. Napoleón quiere tener un hijo que tenga la sangre de los Habsburgos. Así que, bueno, Napoleón era así, planificaba hasta sus hijos. Así que Napoleón lo que hace es, se casa con María Luisa, la hija del rey de Austria, y tienen un hijo que se llama Napoleón II. El aguilucho le decían, ¿no? ¿Ya? Esta alianza matrimonial se logró gracias a la paz de Schönbrunn. El año 1812, los rusos desacatan los acuerdos de la paz de Tilsit
Y entonces Napoleón, al enterarse que los rusos comienzan nuevamente a avanzar contra Francia, decide ir a atacar a los rusos. Obviamente, jóvenes, los rusos van a replegarse antes de atacar a Napoleón, porque sabían que Napoleón era un genio. Así que se replegaban o se retiraban poco a poco, ¿no? Y a esta estrategia se le conoce como la estrategia de las tierras arrasadas. Además, los rusos a veces quemaban sus cosechas o mataban a sus animales o quemaban sus pueblos con la idea de que Napoleón se desanimara, ¿no? Pero como Napoleón había avanzado bastante, a veces destruían algunos pueblos rusos, pero dejaban algunos intactos para que Napoleón se siga animando a avanzar. ¿Por qué? Porque Napoleón está invadiendo en otoño. Después del otoño sigue el invierno. Así que sigan avanzando los franceses, que ya se acerca el invierno. Muy bien, muchachos. La sexta coalición. ¿Qué es la sexta coalición? Bueno, Napoleón está retornando de su derrota de Rusia. Napoleón pierde en varias batallas, Smolensk, Borodino, pero Napoleón al regresar se entera que se ha formado una sexta coalición contra él. Y Napoleón va a ser derrotado en la batalla de Leipzig, que es la batalla más sangrienta de las guerras napoleónicas. ¿Ya? La batalla de Leipzig también es conocida como la batalla de las naciones. Napoleón es capturado y llevado a la isla de Elba como prisionero. Una isla pequeña donde no había ni gente, había cangrejos. Y además a Napoleón le conservan el título de emperador, emperador de cangrejos, ¿no? Como para burlarse de él, ¿no? Pero Napoleón se entera que a su hermano, perdón, que el hermano de Luis XVI lo han colocado como rey, a Luis XVIII, en Francia, y la gente no lo quiere. Napoleón era popular, era querido en Francia. Así que Napoleón se entera, se pone de acuerdo con un sector de políticos, especialmente su hermano, que estaba en la asamblea de los 500, ¿no? Eh, y Napoleón se entera que puede regresar a Francia y se escapa de la isla de Elba, regresa al poder en Francia y gobierna durante 100 días. A este gobierno se le llama así, el gobierno de los 100, gobierno de los 100 días. ¿Ya? Entonces, ya están, muchachos. Pero Napoleón recibe la mala noticia de que se ha formado una séptima coalición que lo acaba derrotando en la batalla de Waterloo. Napoleón esta vez se llevó a una isla que está en medio del Océano Atlántico, que se llama la isla de Santa Elena. Muy bien, se firma la paz de París, donde Napoleón pone fin al primer imperio francés, ¿no? Ya se restaura nuevamente la dinastía de Borbón con Luis XVIII, el hermano de Luis XVI. Muy bien, vamos al material. Vamos acá. Pregunta, ¿qué? Cinco de Santa Alianza. Cuatro. Ya dice, la tercera etapa de los franceses corresponde al gobierno. Bueno, me imagino que están hablando de monarquía, república y el imperio francés, ¿no? Bueno, en fin, no sé cómo se aprende eso, pero dice, buscó convertir a Francia en la primera potencia de Europa. Se expandió territorialmente desafiando el poder británico en el continente. Para lograr este objetivo, Napoleón enfrentó a los ingleses en Trafalgar, pero fue vencido posteriormente